Este día hablaré del tema de reprobados de cálculo integral del quinto semestre de la preparatoria CETI 128. En esta investigación se llevó a cabo con el fin del aprendizaje de la materia Probabilidad Estadística impartida por el profesor Samuel Arroyo. A continuación, hablaré sobre los conceptos que fueron utilizados para la investigación. Probabilidad. Posibilidades que hay entre diversas posibilidades de que un hecho suceda. Estadística. Herramienta que estudia usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos. Universo. Varios individuos o piezas que poseen uno o más rasgos. Población. Conjunto de individuos con determinadas características demográficas. Individuo. Cada uno de los elementos de la población. Variables. Cualitativas. Expresa distintas cualidades, características o modalidad. Cuantitativas. Variables matemáticas. Muestra. Conjunto de casos o individuos de una población. Muestreo. Selección de una muestra a partir de una población. Ahora, el formato de encuesta es el siguiente. ¿Reprobaste cálculo integral? ¿Tienes espacio adecuado para estudiar? ¿Alguien está al pendiente de tu situación académica? ¿Cuántas horas le dedicabas a esta materia? ¿Tenías las herramientas necesarias para cumplir con esta materia? ¿Cumpliste a tiempo con las tareas y trabajos en clase? Del 1 al 10, ¿cuál fue el grado de entendimiento de esta materia? Del 1 al 10, ¿cuál fue la calificación que le darías a tu maestro? ¿Pasaste la materia con cursos o examen? ¿Cuál fue tu promedio? La pregunta escogida es: ¿cuál fue el grado de entendimiento? Y se realizó una gráfica con los datos recopilados. Aquí se puede ver los datos de forma desordenada, ascendente y descendente. En el método de tallo de hoja se le colocó un 0 a los datos para poder ordenarlos. En la derecha se colocaron las unidades y a la izquierda las decenas. Ahora los conceptos utilizados en la segunda unidad. Media es el promedio de un conjunto de números y se saca con la suma de todos los valores observados entre el número total de observaciones. Aplicado en nuestra tabla se suma todos los valores y es de 637 entre el número de encuestas que fue de 100 con un total de 6.73. Mediana. Representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, el cual la encuesta es número par, así que se toma el dato número 50 y 50 y se suma. Entonces sería 7 más 7 igual 14 entre 2 igual 7. Moda. Valor con mayor frecuencia en una distribución de datos, así que fue el número 7 con un total de 27 repeticiones. Cuartil. Son los tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Se utilizó la fórmula x por n más 1 entre 4. El primer cuartil fue de 25.25, el segundo de 50.5, el tercero de 75.75 y el cuarto de 100, que es el total de encuestas realizadas. Decil es cada uno de los 9 valores que divide un grupo de datos en 10 partes iguales. Se utilizó la fórmula x por n entre 10. Con esto el primer decil da 10 y esto es sucesivo hasta llegar al 100. En el cual el decil es el número 10, dio 100, que son las encuestas realizadas. Percentil. Valor del elemento que divide una serie de datos en 100 grupos de igual valor. Para sacarlo se utilizó el percentil necesario, que fue 1, 2, 50 y 99. Después se multiplica por el número de encuestas, que es 100, y este coincide con la mediana. Rango. Intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo fue 10 y el mínimo 1, y el resultado es 9. Intervalo de clase. Se utiliza la fórmula de Sturges, que sugiere un número de datos con la cual se agrupan nuestros datos. K es el número de clase. Log n es el logaritmo decimal de n. N es el total de frecuencia. Con esto solo se sustituyeron los datos. Ancho de clase. Se usa la fórmula rango entre el intervalo de clase. Rango es 9 e intervalo 9, así que 9 entre 9 igual 1. Tabla de frecuencias.
Los límites inferior y superior se obtienen con el intervalo de clase y el ancho de clase. La marca de clase es el promedio entre los límites y la frecuencia absoluta. Son las repeticiones de los datos en los límites. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos, o sea, 1 entre 100. Frecuencia absoluta acumulada. Se acumulan las frecuencias absolutas. Ejemplo, 1 más 4 da 5 y esto nos debe dar 100. Polígono de frecuencia. Gráfico creado a partir de un histograma. Se dibuja uniendo los puntos medios de la base de los rectángulos. Histograma. Gráfico representativo de frecuencia relativa, absoluta y acumulada.